En esta lección vamos a estar revisando una funcionalidad de Power BI que nos permite hacer nuestros visuales mucho más dicientes, mucho más sencillos de interpretar y de poder llegar a conclusiones a partir de los datos que estén dentro de estos visuales. Y esa funcionalidad se llaman las etiquetas de datos personalizadas. Lo que haremos en esta lección es ver tres ejemplos distintos de cómo utilizarlas. Primero vamos a ver un ejemplo en el que la implementamos utilizando lógica condicional. Después veremos un ejemplo en el que utilizamos la función top-n seguido de cierta lógica para después mostrar un resultado en estas etiquetas personalizadas. Y finalmente vamos a hablar de cómo aplicarlas utilizando imágenes. Imágenes que tengamos en nuestro equipo y que queramos cargar a nuestro reporte para que se muestren en los visuales. Comencemos. Antes de iniciar con la lección, quiero invitarte a que visites cambiai.com. Allí encontrarás el curso de la guía definitiva de DAX, un curso cuidadosamente estructurado para llevarte de principiante a avanzado en Power BI en solo unas horas. En este curso aprenderás con lecciones pregrabadas y ejercicios prácticos para que domines DAX en su totalidad. Por tiempo limitado puedes acceder al curso con un descuento del 20%. Los enlaces los encuentras en la descripción del video. Vamos a iniciar creando una medida base a partir de la cual vamos a estar haciendo todos los análisis. Lo que haremos será ver esta medida desde diferentes perspectivas. Ventas totales. Y va a ser una sumatoria de cantidad por precio unitario en la tabla de órdenes detalle. E iniciemos con nuestro primer visual. Va a traerme un gráfico de líneas. Voy a traer un segmentador de datos. Y en este gráfico de líneas voy a traer de la tabla calendario, que es la que tiene todas las dimensiones relacionadas a fechas. Voy a traer el mes número. Ese es el que voy a colocar en mi eje X. Lo voy a poner categórico. Y en el eje Y voy a poner pues las ventas totales, sacaré un ordenamiento por mes y después voy a hacer un ordenamiento ascendente. Y acá en este segmentador de datos quiero colocar el año. Pero lo vamos a colocar en forma de lista vertical. Voy a seleccionar 1997. Y aquí quiero hacer el primer paréntesis, y es que esta funcionalidad que estamos a punto de ver de las etiquetas de datos personalizadas es una funcionalidad que está disponible en diferentes visuales. Está en el gráfico de líneas, más adelante la veremos en el gráfico de barras. Hay ciertos visuales que no la soportan, pero ya está habilitada en la mayoría de visuales. Y ahora sí vamos a activar acá en el formato del visual esta opción de aquí que dice etiqueta de datos. Y lo que haremos será activar una que dice detalle. Está acá. Lo que esto nos habilita es un menú en el que podemos agregar una nueva expresión. Y esa expresión, el resultado de esa expresión, es la que se va a mostrar en cada uno de los marcadores. Listo. Vamos a crear ahora nuestra expresión de DAX que vamos a estar mostrando en el visual. ¿Cuál es el objetivo? Lo que vamos a estar haciendo es encontrar una manera de poder representar la variación que ha habido en las ventas sobre el tiempo. Y la idea es que en cada uno de estos meses, con un símbolo, se marque en verde cuando respecto al año anterior ha habido un aumento en ventas, y en rojo cuando respecto al año anterior ha habido una disminución en el volumen de ventas. Y lo que haremos, como vamos a estar interactuando con una medida que me muestra las ventas totales del año actual y otra con las ventas totales del año anterior, voy a crear primero esa medida que se va a llamar ventas totales SPLY. Esto lo que quiere decir es Same Period Last Year o el mismo periodo del año pasado. Y acá voy a utilizar Calculate sobre ventas totales y voy a utilizar la función Same Period Last Year en mi tabla calendario, la columna Date. Ya teniendo esta medida y la medida base que construimos hace un instante, ya podemos construir
ahora sí la expresión que nos va a permitir generar la lógica para mostrar estos símbolos en verde y en rojo. Voy a llamarla etiqueta ventas totales. Dejémosla así por ahora. Y vamos a crear una variable que se llame ventas actuales, que va a ser el llamado a la medida de ventas totales, y otra que sea ventas anteriores. Y va a ser ventas totales same period last year. Ahora voy a crear una variable donde se almacenará ese símbolo que quiero mostrar cuando haya habido un aumento. Y ese símbolo lo voy a sacar del listado de emojis que tiene Windows, y es este de acá, este verde. Vamos a crear ahora la variable en el caso de que las ventas hayan disminuido, y el símbolo que usaré es el mismo, pero su versión en rojo. Vamos a ver si lo encuentro por acá en el listado de emojis. Bueno, no lo encontré acá fácil, pero yo lo tengo por acá guardado. Este de acá. Y llegó el momento de crear la variable resultado, que es en la que vamos a tener nuestra lógica condicional que va a validar si hubo un aumento o no en las ventas. Y esa lógica se va a ver de esta manera. Vamos a utilizar la función switch. Como primer argumento lo va a pasar true, y a partir de acá vamos a empezar a hacer esas validaciones. Primero vamos a mirar si las ventas actuales son mayores o iguales a las ventas anteriores. De ser así, vamos a traer la variable up. Y la otra condición es que si las ventas actuales son menores que las ventas anteriores, vamos a poner acá lo que hay en la variable down. Y al final vamos a retornar esa variable resultado. Recapitulando, tenemos una variable ventas actuales con las ventas del año actual, del periodo actual por el que estamos filtrando. Una medida de ventas anteriores, que lo que hace es traerme exactamente el mismo periodo, que es el año, pero de un año hacia atrás. Y tenemos una variable app. Esta variable app guarda este símbolo verde, una variable down que guarda este círculo rojo, y el resultado es esta lógica condicional en la que si las ventas actuales del año actual son mayores o iguales que la del año anterior, traemos este símbolo. De lo contrario, traemos este de acá. Y ya traemos el resultado. ¿Cómo lo puedo incluir al visual? Nos tenemos que ir al formato del visual, etiqueta de datos, detalle, y lo vamos a arrastrar. Como te das cuenta, lo que evidenciamos acá es que únicamente hubo disminución en ventas en noviembre de 1997. Es decir, que en 1996, en ese mismo mes, las ventas fueron superiores, fueron más altas de 46.000. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo en el que vamos a estar trabajando con la función top n y con lógica diferente. Ya no vamos a utilizar una lógica condicional. Vamos a mantener este filtro acá, pero quiero ahora traer un visual de columnas apiladas, el de columnas apiladas al 100%, que es este de acá. ¿Y cómo voy a segmentar mis datos? Inicialmente voy a mantener en el eje X el mes número, en el eje Y las ventas totales actuales, pero ahora en este campo de leyenda vamos a agregar el país. El país donde están ubicados los diferentes empleados que han realizado cada una de las ventas. En este modelo hay una tabla de empleados, y en esta tabla hay una columna que se llama país, que si la pongo en la leyenda se ve de esta forma. Y si yo le activo las etiquetas de datos, bueno, y si lo hago un poco más grande, se va a ver así. De hecho, voy a reducir un poco el tamaño para que se puedan ver mejor. Etiquetas de datos,
y detalle lo va a disminuir porque ahorita pues necesitamos más espacio. Y vamos a construir la lógica que se va a basar en qué. Bueno, resulta que muchas veces cuando estamos interactuando con estos visuales, sí, es evidente de que Estados Unidos es el país predominante en el que se están realizando la mayoría de las ventas por parte de los empleados, pero puede que lo que nosotros necesitemos es entender cosas como, bueno, en cada uno de estos países cuál es la categoría que más vende, cuál es el producto que más vende, cuál es el segmento de clientes al que más se le está vendiendo y cómo ha evolucionado a través de los meses. Esos son los tipos de datos que realmente me permiten llegar a conclusiones y posteriormente tomar decisiones para mejorar mi operación. Y lo que queremos hacer en este es agregar en cada una de estas etiquetas el nombre de la categoría que representa la mayoría de las ventas. Y te explico. En el mes 12, de hecho esto está ordenado diferente a como yo lo quería ordenar. Esto debería ser ascendente. Parémonos en diciembre. Nos dice que Estados Unidos representa el 85% de las ventas totales y que ese 85 corresponde a $65,000. Bueno, lo que quiero es colocar en las etiquetas el nombre de la categoría que representa mayor porcentaje de esos $65,000. Tal cual. Y lo que voy a hacer para lograr eso es utilizar estas etiquetas de datos personalizadas. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a generar una expresión. Se va a llamar etiqueta ventas totales categoría. Voy a crear acá una variable que se llama, voy a llamarla top ventas por categoría. Voy a utilizar la función top n, que esta es una función que me devuelve una tabla del número de filas que yo le especifique. Acá le dije que 1 porque solo quiero el que más tenga ventas de la tabla de categorías y que lo haga con base en la expresión ventas totales, con base en esa medida de manera descendente. Es decir, que el primero, el que me va a traer, es el que más ventas tiene. Y lo que voy a hacer ahora es computar la variable resultado, que va a ser summarize sobre la variable que acabo de declarar. Y vamos a traer la columna que necesitamos, que es el nombre de la categoría. Categoría nombre, y en return traemos el resultado. Esta expresión de acá lo que me trae es una fila, tal cual la fila de la tabla de categorías, que cumple con la condición de que es la categoría con el número de ventas más alto. Y lo que hace la expresión es solo mantener esa fila. Posterior a eso, summarize está tomando esa tabla y manteniendo únicamente la columna que nos interesa, que es la categoría nombre. Entonces al final nos quedamos con una tabla que tiene una columna y una fila, y en esa fila el valor que vemos es el nombre de la categoría con la mayor cantidad de ventas. ¿Y cómo colocamos esto en el visual? Tenemos que ir a etiquetas de datos, acá en detalle, seleccionamos personalizado y lo arrastramos. Y como te das cuenta, ya acá me está mostrando de cada uno de los países cuál es el producto con, cuál es la categoría, perdón, con la mayor cantidad de ventas. Y ya para cerrar, vamos a irnos al último ejemplo, que de hecho este ejemplo nos permite mostrar las limitaciones que tiene esta funcionalidad de las etiquetas de datos personalizadas. Y es que en algún momento me hicieron la pregunta de qué pasaría si yo tuviera una imagen que yo diseñé y me gustaría utilizarla como etiqueta personalizada. ¿Es esto posible? Yo procedí a hacer esa validación, confirmar de que fuera posible. La respuesta es no, porque la única manera que tenemos en este momento de mostrar imágenes en visuales es haciéndolo utilizando el visual de matriz. Y pues obviamente el visual de matriz, como no tiene la opción de activar etiquetas de ninguna forma, pues únicamente puede mostrar esas imágenes en los valores
que hay en las diferentes filas de la matriz. Sin embargo, pues de todas formas quería mostrarte un ejemplo de una solución en la que se use esta funcionalidad de importar imágenes. Y para eso yo preparé una carpeta en la que tengo estas dos imágenes, una flecha verde hacia arriba y una flecha roja hacia abajo. Y lo que haré es construir una matriz que va a tener el año en las filas, las ventas totales, que ahora mismo se me pierden, ventas totales, acá están. Voy a quitarle los subtotales. Y quisiera tener una columna acá adicional donde en el caso de que haya habido un aumento en ventas este año, pues aparezca la flecha verde que apunta hacia arriba. Una manera fácil de hacerlo es importando esas imágenes de una carpeta. Nos vamos acá a obtener datos, más y seleccionamos carpeta. Buscamos la ruta en la cual tenemos esas imágenes. Una vez seleccionado le damos en transformar datos. Y ya estando acá, lo que ocurrirá es que Power BI va a importar esas imágenes teniendo el contenido en esto llamado binary. Si te das cuenta acá en binary me aparece la imagen flecha-abajo.png. Entonces lo que yo voy a hacer es agregar una columna que me va a permitir extraer el contenido de ese binary. Voy a llamarla imagen. Y tenemos que hacer lo siguiente, utilizar esta cadena de texto, data image, punto y coma base 64, coma, acá damos un espacio y vamos a concatenar binary, acá ya estamos haciendo el llamado a una función toText, vamos a llamar la columna de la cual queremos traer la imagen, que es content, y acá llamamos binary encoding base 64 y cerramos paréntesis, damos a aceptar y esto ya es suficiente. Vamos a cargarlo en nuestro reporte. Ahora me iré a esa columna assets y a imagen que está acá. Después de eso vas a herramienta de columnas y en esta opción de acá de clasificación vamos a marcar dirección URL de imagen. Ya con eso así podemos venir acá a construir nuestra expresión con la que vamos a mostrar esa imagen. ¿Y cómo se vería esa expresión? Lo que vamos a hacer es utilizar algo muy parecido al primer ejemplo. Voy a crear una medida que se llame etiqueta ventas totales con imágenes. Y vamos a crear la variable ventas actuales. Rápidamente, ventas totales, var ventas anteriores. Ventas totales en period last year. Ahora vamos a definir nuestro app, que es lo que va a ocurrir cuando haya habido un aumento en ventas. Y es que vamos a utilizar la función filter sobre la tabla assets y vamos a filtrar por el nombre de la imagen y vamos a poner acá flecha arriba.png porque así es que se llama. Cierro esto. Esto me traería una fila porque estoy filtrando la tabla y cuando la filtro por ese nombre pues me devolvería una fila. Entonces lo que voy a hacer es utilizar summarize y acá voy a utilizar únicamente la columna. Acá me faltó cerrar comillas. La columna assets imagen. Ahora vamos a definir down de la misma manera. Voy a reutilizar este código de acá. Y acá le voy a poner flecha abajo. Y ahora vamos con la variable resultado. Result, que va a ser igual a exactamente la misma expresión que utilizamos en el primer ejemplo. Entonces yo la voy a traer de acá.
solo que esto es ventas actuales, ventas anteriores y ventas actuales. Damos enter y vamos a llevarnos esto al visual. Me muestra un enlace, pero lo que me falta hacer es acá clasificar también esta medida como dirección URL de imagen. Como ves, me muestra la imagen en verde, un poco grande porque la descargué en unas dimensiones demasiado grandes para el visual. Habría podido hacerlo más pequeño, pero fíjate que si paso a 1998, donde hubo una disminución en ventas, porque mira que pasaron de 600.000 a 400.000, pues ya la flecha aparece en rojo y apuntando hacia abajo. Y bueno, eso fue todo por esta lección en la que exploramos las etiquetas de datos personalizadas. Lo que vimos es que con esta funcionalidad de Power BI podemos hacer que nuestros visuales tengan pequeños detalles que hacen que sean mucho más fáciles de interpretar. Vimos primero cómo utilizarla con lógica de DAX, lógica condicional de DAX. Posteriormente vimos cómo utilizarla con otro tipo de expresiones, utilizando funciones como top-n, como summarize. Y finalmente validamos si era posible incluir nuestras propias imágenes, nuestros propios diseños en estas etiquetas de datos personalizadas, que no lo es, pero vimos una alternativa para poder utilizar estas imágenes con esta lógica de DAX. Eso fue todo por esta lección. Cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós.